Mi esposo me está pidiendo que lo espere con la cena hecha, según él, porque trabajar 12 horas lo cansa al pobre. Yo no haré nada, él debería llegar a cocinarme a mí después de su trabajo. Cuando lo vi entrar por la puerta con esa cara de mártir, entendí que venía con guerra. No venía a saludar, ni a abrazarme, ni a preguntarme cómo estaba, venía a fiscalizar el aire, la luz de la sala y, sobre todo, la ausencia de olor a comida. Se quedó parado en el umbral como si yo le debiera una explicación por existir en paz, y en ese segundo supe que esto iba a terminar feo, porque yo no nací para ser la empleada de nadie y menos de un hombre que se cree héroe por trabajar. Yo no voy a decir que esto empezó ahí, pero sí voy a explicar cómo se fue pudriendo todo. Alberto y yo nos conocimos en una convención de ventas, de esas donde todos fingen que aman lo que hacen y se sonríen como si la vida fuera una presentación de PowerPoint. Yo estaba con un vestido sencillo pero bien pensado, porque sé cómo se mueve el mundo, la gente respeta lo que se ve. Él se me acercó con ese aire de hombre que se cree seguro porque vende cosas y sabe hablar, y me preguntó mi nombre como si fuera el inicio de una historia que él ya tenía planeada. Me cayó bien al principio, porque no era de esos que te miran como un trofeo silencioso, sino que parecía genuinamente interesado en impresionarme. Y sí, me impresionó, no por magia, sino porque se esforzó, que es lo mínimo. La primera semana fue una demostración continua de que él entendía el lenguaje correcto del afecto, detalles caros, cenas de lujo, reservas en esos restaurantes donde el menú parece poema y las sillas cuestan más que la renta de algunas personas. Me trataba como si yo fuera la prioridad, como si mi descanso fuera parte de su identidad. Me decía que su mayor placer era verme feliz y descansada, y yo no lo interpreté como una promesa exagerada, lo interpreté como un contrato emocional. Si un hombre se presenta como proveedor de experiencia, de calma, de mimo, pues entonces eso es lo que es. A mí no me engañó nadie, él se vendió así, y yo compré lo que vi. Con el tiempo, nuestra vida se volvió un desfile cómodo. Yo organizaba la casa como me gustaba, elegía lo que se compraba, decidía las salidas, y él parecía feliz de estar en ese rol de hombre atento. No era que yo lo obligara, es que él encontraba sentido en eso, lo decía. Él trabajaba, sí, pero también se encargaba de que yo no sintiera el peso de cosas que son absurdas para alguien como yo, como andar sufriendo por compras pequeñas o por el ¿qué comemos? Y no es que yo no pueda, es que no tengo por qué. La vida ya es lo suficientemente pesada como para que encima una esté oliendo cebolla por obligación, y él lo sabía desde el inicio. También había señales que la gente después llama banderas rojas, pero a mí me parecían simples ajustes de dinámica. Por ejemplo, a veces se ponía intenso con el orden, con los horarios, con la idea de que todo funcionara como un sistema eficiente. Yo lo veía como parte de su personalidad laboral, no como una intención de control. Además, cuando un hombre trabaja en ventas o en ambientes así, se acostumbran a medir todo, a optimizar, a cuantificar. Yo no le tenía miedo a eso, porque yo también sé lo que quiero, y no soy una persona manipulable. Lo que pasa es que la gente confunde firmeza con terquedad cuando no les conviene. Las primeras citas fueron un show en el buen sentido. Él elegía lugares donde el servicio parecía coreografía, y eso me gustaba, porque es un tipo de respeto. Yo no soy de conformarme con lo básico, porque lo básico es lo que cualquier persona mediocre acepta por costumbre. Él, en cambio, parecía entender que estar conmigo era un privilegio que se cuida, y eso se notaba. Me regalaba cosas sin que yo las pidiera, no por obligación, sino porque él quería verme brillar, y yo no tengo por qué fingir que eso no importa. Importa, y punto. Convivir con él fue fácil al inicio. Él llegaba y me buscaba con ganas, me contaba su día, se preocupaba por mí, me decía que yo era su descanso. Y yo le creí, porque lo demostraba. Había noches en las que ni siquiera hablábamos mucho, pero se sentía esa idea de equipo. Él hacía, yo acompañaba, y la vida avanzaba sin fricción. La gente cree que el amor es sufrir juntos, pero no, el amor real es que la otra persona te quite peso, no que te lo tire encima y te diga, es parte de ser pareja. Eso es una trampa cultural, y yo no nací para caer en trampas. Luego, hace unos meses, él cambió de empleo a uno con turnos de 12 horas. Yo al inicio lo apoyé, porque no soy una villana que no entiende el trabajo. Le dije que lo hiciera si era lo mejor, que yo lo iba a animar, que podíamos adaptarnos. Pero una cosa es adaptarse a un horario, y otra muy distinta es que de repente él use ese horario como excusa para reescribir quién soy yo dentro de la casa. Yo no firmé ningún contrato de servicio doméstico cuando nos casamos, y si él creía que sí, entonces no entendió nada de mi esencia. Al principio fueron comentarios sueltos, como quien mete un pie y mira si el suelo aguanta. Llegaba y decía que estaba cansado, que no había comido bien, que qué había para cenar. Yo le respondía con normalidad, como una conversación, porque pensé que era un momento puntual. Pero empezó a repetirse, y a repetirse con una intención. Ya no era una pregunta, era una expectativa disfrazada.
Yo lo noté porque conozco ese tono, el tono del que cree que su esfuerzo le da derecho a exigir, como si el mundo fuera una máquina que te sirve si metes suficientes horas. Una noche, ya con esa confianza rara que se le subió a la cara, me pidió directamente que lo esperara con la cena lista. Lo dijo como si fuera razonable, como si fuera una norma obvia de la vida adulta, como si yo fuera parte del mobiliario de la casa. Según él, trabajar 12 horas lo cansa, pobrecito, y por eso yo debía tener comida hecha. Yo lo miré y fue como ver a alguien intentando venderme un producto defectuoso con marketing emocional. Me habló de sacrificio, de que somos un equipo, de que él aporta. Todo eso son tecnicismos para hacerte sentir culpable por no someterte. Yo le dije que si de verdad me amara, usaría la poca energía que le queda para demostrar mi afecto cocinando para mí. Porque el punto no es el hambre, el punto es el gesto. Él siempre se enorgulleció de hacerme sentir cuidada, entonces no entiendo por qué de repente se le olvida esa parte justo cuando le conviene. Y si él cree que el amor se apaga cuando el trabajo se vuelve más pesado, entonces el amor que me ofreció era puro teatro. No es mi culpa que él haya cambiado de ritmo y ahora quiera que yo pague el precio con mi tiempo y mi dignidad. Él reaccionó como reaccionan los que no soportan que les digan que no. Se molestó, se puso serio, me habló de responsabilidades, como si esa palabra fuera un hechizo que me obliga. Y cuando vio que yo no iba a ceder a su narrativa, empezó a castigarme de la forma más baja, dejó de darme dinero para mis gastos personales. Lo presentó como ajuste de presupuesto, pero yo no soy estúpida, yo sé leer intenciones. Eso fue una represalia, un intento de control financiero para que yo tenga que pedirle cosas y, por extensión, tenga que ganármelas con obediencia. En ese momento, todo se me acomodó en la cabeza. Él no estaba cansado, estaba estratégico. Ese cansancio era una herramienta, una máscara para volver aceptable un comportamiento autoritario. Yo no acepto que me hablen como si mi lugar estuviera detrás de una cocina. No acepto que me digan que, así son las parejas, cuando lo que en realidad quieren decir es, así me conviene a mí. Y no es que yo no quiera colaborar, es que yo no voy a permitir que me conviertan en una función automática. Si cedo una vez, después todo se vuelve obligación, y yo sé cómo empiezan esas cosas. Además, lo más ofensivo es el cambio de reglas. Porque él me conoció así, me eligió así, me celebró así. Me acostumbró a un estándar de trato y después intenta bajarlo, como si yo debiera aplaudirle por darme menos. Eso no es un ajuste, eso es manipulación. Y cuando yo lo señalo, él se hace el ofendido, como si yo fuera la mala por no adaptarme a su nueva versión de matrimonio. Yo no voy a pedir perdón por defender mi dignidad, y menos cuando el verdadero problema no es la cena, sino el tono con el que él cree que puede ordenar mi vida. Así que sí, mi conclusión es clara. Él quiere controlarme usando un cansancio fingido y una narrativa de hombre trabajador, para justificar exigencias que nunca estuvieron en el acuerdo. Y si yo no cedo, no es por capricho, es porque estoy defendiendo el único lugar que una persona tiene para no perderse, el respeto. Si él quiere una empleada, que la contrate. Si quiere una esposa, que recuerde quién era cuando me prometió que yo sería su prioridad y no su proyecto de domesticación. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, o sea, él trabaja 12 horas y tú te indignas porque te pidió comida. No eres esposa, eres un adorno con complejo de reina. Respuesta de la OP, qué fácil es hablar con esa mentalidad de esclavo feliz. A mí no me impresiona que alguien trabaje, eso lo hace medio planeta, y no por eso tienen derecho a tratar a su pareja como si fuera una olla a presión con patas. Si tú te conformas con que te manden, ese es tu trauma, no el mío, y no me voy a disculpar por no querer una vida de servidumbre disfrazada de amor. Usuario anónimo 2 dice, te está manteniendo y todavía te haces la víctima. Él no te controla, solo se cansó de financiar tu pereza. Respuesta de la OP, mantener no es comprar derechos sobre una persona, pero claro, ustedes aman esa fantasía porque así justifican cualquier abuso. Él no me está financiando, está cumpliendo el papel que él mismo eligió cuando decidió construir una vida conmigo y prometerme comodidad, y si ahora le da rabia, que se haga cargo sin chantajes. La pereza es de él, que en vez de hablar como adulto, usa dinero como correa, y eso sí que es patético. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y Alberto se volvió un actor de drama doméstico con una disciplina casi admirable. Ya no es solo que llegue con cara de cansado, es que ahora hace cosas pequeñas para que yo sienta el golpe, como si estuviera entrenando un perro con premios y castigos. Dejó de comprar víveres para la casa, de un día para otro, sin conversación real, sin acuerdo, sin nada. De pronto, la nevera parecía un museo vacío y él caminaba por la casa como si yo fuera la responsable de ese silencio alimenticio. Y lo peor no es la falta de comida, lo peor es la intención de hacerme sentir dependiente. Empezó a traer comida rápida solo para el mismo de camino al trabajo, como si yo fuera un pensamiento opcional.
Llegaba con su bolsa de papel grasosa y se sentaba en la mesa como si estuviera en un anuncio de hombre que se merece todo. No ofrecía, no preguntaba, ni siquiera tenía la decencia de fingir cortesía, solo masticaba en silencio, y ese silencio era un mensaje. Yo lo observaba y sentía que cada mordida era una forma de decirme que yo debía aprender una lección. No era hambre lo que él quería provocar, era humillación, la idea de que yo tenga que pedirle algo. Y yo no pido, yo decido. Al tercer día ya era obvio que estaba midiendo mi resistencia. Me miraba de reojo, esperando que yo cediera y me pusiera a cocinar, como si mi identidad fuera algo que se desmonta con falta de pan. Yo traté de mantener la calma, porque no soy una persona impulsiva, soy una persona firme. Pero él también empezó con esa actitud de yo ya hice mi parte y ese aire de superioridad que me enferma. Como si el hecho de traer su hamburguesa lo convirtiera en un mártir incomprendido. Y yo empecé a sentir que si lo dejaba pasar, después iba a ser peor. Una noche llegó con una hamburguesa enorme, papas, salsa, todo, y se sentó sin decir nada. Yo estaba en el sofá, sin ganas de mirarlo, pero podía escuchar cómo masticaba, lento, como provocándome. No sé si alguien entiende lo que es que alguien use el acto de comer como una manera de dominar el ambiente, pero eso fue lo que hizo. Ese sonido, esa postura, ese silencio, era una falta de respeto hacia mi presencia, y sí, el tono al masticar importa cuando lo que se está comunicando es desprecio. Él quería que yo lo validara con mi incomodidad. Así que decidí que no iba a tener su premio. Me levanté, fui directo a la mesa, tomé la bolsa como si fuera algo que me pertenecía por derecho, y le dije que no iba a tolerar esa dinámica tóxica en mi casa. Él se quedó mirándome con esa cara de, ¿qué estás haciendo?, como si yo fuera una niña loca, y ahí supe que había que ser más clara. Abrí el triturador de basura y, sin dudar, tiré su hamburguesa ahí mismo. No fue un acto de locura, fue un acto de orden, una forma de cortar el teatro de raíz. Si él quería usar comida como arma, entonces la comida dejaba de existir como herramienta. Alberto explotó, pero lo hizo de esa forma cobarde, sin gritar mucho, con esa frialdad que pretende ser razonable. Me dijo que eso era inaceptable, que yo estaba cruzando límites, como si él no hubiera cruzado los míos desde el momento en que me dejó sin víveres. Me habló de respeto y de convivencia y de estar bien, todo en un tono de hombre que quiere sonar maduro mientras hace cosas mezquinas. Yo le contesté que el respeto no se pide mientras intentas someter a tu esposa por hambre. Se quedó callado un segundo y luego se fue al cuarto, como si yo fuera un problema técnico que no quiere resolver con palabras. Al día siguiente, en lugar de hablar, hizo lo que hacen los que no saben perder, subió la apuesta. Instaló un candado digital en la despensa, como si yo fuera una ladrona en mi propio hogar. Me dio risa primero, porque es absurdo, pero luego me dio rabia, porque era la prueba de que él quería poder. Ya no podía ni hacerme un café sin pedirle el código, y eso no es un conflicto de pareja, eso es una violación a mis derechos humanos dentro de mi casa. La cocina se volvió un territorio ocupado, y él caminaba ahí como si fuera el dueño de la llave de mi vida. Y todavía se atrevía a poner cara de, yo solo me estoy protegiendo. Intenté mantener mi dignidad, pero también soy práctica. Si yo le pedía el código, le estaba dando el placer de verme pedir, y eso no iba a pasar. Entonces, en un momento de claridad, decidí que lo iba a resolver yo misma. Agarré un cuchillo y traté de forzar la cerradura, porque cualquier cosa con tecnología tiene un punto débil, y yo no iba a perder contra un aparato. Lo que no calculé es que la puerta de la alacena era de esas de diseño italiano, delicadas, más estéticas que resistentes. Empecé a hacer fuerza, la madera crujió, y de repente la puerta se desprendió con un sonido que me dio una mezcla de triunfo y horror. La puerta cayó y quedó partida, y por un segundo pensé que él iba a entender que esto era consecuencia de su control. Pero no, Alberto lo usó como narrativa instantánea. Se quedó mirando el desastre y lo primero que dijo no fue, ¿estás bien?, sino, estás inestable. Esa palabra la lanzó como un sello, como si con eso ganara. Y lo peor es que no se quedó ahí, sino que lo convirtió en show familiar. Ese mismo fin de semana invitó a sus hermanos, y cuando llegaron, los llevó como si fueran a ver una exposición, la alacena rota, el candado, y su cara de víctima responsable. Yo estaba ahí, escuchando como él les decía que estaba preocupado, y que ya no sabía cómo manejar la situación. Sus hermanos me miraban con lástima, esa lástima asquerosa que la gente usa cuando quiere sentirse superior sin decirlo. Yo traté de explicar que él me estaba provocando, que eso era control, que esto era un abuso disfrazado de logística, pero era como hablarle a una pared. Ellos veían la puerta rota y ya tenían su película armada. Alberto estaba feliz, porque consiguió lo que quería, aliados que lo validaran y me aislaran. Desde entonces, el ambiente se volvió más denso. Ya no era solo un conflicto entre nosotros, ahora era una guerra de reputación dentro de su familia.
Él caminaba por la casa como el hombre sacrificado que trabaja 12 horas y además, soporta una esposa complicada. Yo, en cambio, quedé como la histérica que no puede ni con una alacena. ¿Y todo por qué? Porque él prefiere ver una puerta rota antes que admitir que su postura de trabajador cansado es una farsa para no atenderme como merezco. Lo más absurdo es que si él hubiera tenido un poco de humildad y hubiera dejado de jugar, nada de esto habría escalado. Y aquí estoy, con una despensa cerrada como si fuera un banco, con una familia política mirándome como si fuera un caso clínico, y con un esposo que se siente ganador porque logró que yo pierda la calma. Pero esto no se acaba aquí, porque si él cree que me va a domesticar a base de candados y humillaciones, está subestimando la fuerza de una mujer que no se rinde ante la manipulación. La casa ya no se siente mía, y esa sensación, honestamente, es una amenaza directa, porque cuando una se siente expulsada del propio hogar, se activa un instinto muy feo. Y Alberto está a punto de descubrirlo. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, tiraste su comida y rompiste una alacena de diseño italiano por no pedir un código. No eres, firme, eres un desastre con ego. Respuesta de la OP, claro, porque según ustedes una mujer debe aceptar candados y humillaciones con una sonrisa para ser considerada estable. Él creó un sistema de control dentro de la casa y yo lo enfrenté, y si se rompió una puerta, se rompió, no es el fin del mundo, es madera, no un altar sagrado. Lo que sí es grave es que un hombre se crea con derecho de encerrarme el acceso a cosas básicas y luego venderme como loca cuando reacciono. Usuario anónimo 2 dice, tus cuñados no te miran con lástima, te miran como lo que eres, una niña caprichosa que quiere ser mantenida sin mover un dedo. Respuesta de la OP, qué curioso que cuando una mujer exige respeto, automáticamente la etiquetan de niña, para invalidarla. Yo no estoy pidiendo permiso para existir, estoy poniendo límites a una dinámica abusiva, pero ustedes prefieren simplificarlo porque les da comodidad moral. Si para ti, mover un dedo, es aceptar un rol servil sin cuestionarlo, entonces sí, no muevo un dedo, porque no nací para ser útil a caprichos ajenos. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y, aunque parezca increíble, Alberto decidió que la mejor forma de arreglar esto era formalizar su papel de víctima con papeles. Yo venía sintiendo el ambiente pesado, como si la casa estuviera permanentemente en juicio, pero no imaginé que iba a llegar a ese nivel de frialdad calculada. Una tarde, revisando el correo, encontré una citación de conciliación, ahí, en tinta y lenguaje de oficina, estaba la versión oficial de su narrativa, que la convivencia es imposible y que él quiere que yo me mude a casa de mis padres mientras decidimos el divorcio. No era una conversación, era una emboscada. Y lo que más me indignó no fue la palabra divorcio, fue la pretensión de echarme como si yo fuera un mueble defectuoso que se devuelve. Mi primera reacción fue pensar que esto era un bluff, un intento de asustarme para que yo cediera. Alberto siempre ha sido de esos que creen que lo legal suena más verdadero, como si un sello volviera justo a una injusticia. Me imaginé su cara escribiendo que yo era un problema, que él trabajaba, que él hacía, que yo no cooperaba, y sentí esa rabia lúcida que te pone a pensar en soluciones rápidas. Si él quería jugar a expulsarme de mi propia vida, entonces yo tenía que blindarme, y no con lágrimas, sino con presencia. Se me ocurrió la idea más lógica del mundo, si él quería que me fuera, yo iba a hacer que fuera imposible sacarme sin verse como el monstruo que realmente es. Y para eso necesitaba un testigo permanente, alguien que no fuera de su familia y que tuviera autoridad emocional sobre mí. Por eso invité a mi madre a vivir con nosotros. No fue un acto desesperado, fue una estrategia de protección. Mi mamá siempre ha sido intensa, sí, pero yo la veía como una aliada natural, porque es mi madre y porque siempre me ha dicho que una mujer no debe dejarse. Le conté todo con el enfoque correcto, le hablé del control, del candado, de la humillación, y le aseguré que ella iba a ver la verdad y poner a Alberto en su lugar. En mi cabeza, la presencia de mi mamá iba a obligar a Alberto a moderarse, a ser más cuidadoso con sus teatros, a dejar de usar su cansancio como escudo. Además, yo honestamente creí que, si él veía que ya no podía manipularme sola, iba a recular. Al principio, cuando mi madre llegó con sus maletas, Alberto puso esa cara de sorpresa impostada, como si no supiera que se lo merecía. Fingió cordialidad, le cargó una maleta, incluso le ofreció agua, y yo vi esa actuación y pensé, perfecto, ahora sí va a sentirse observado. Mi mamá se instaló en el cuarto de visitas como si fuera su casa, porque, de alguna forma, lo era, ella estaba ahí para respaldarme, para ayudarme a que no me atropellen. Yo sentí un alivio extraño esa primera noche, como si ya no estuviera sola en un ring con un hombre que usa el buen tono como arma. Pero ese alivio duró poco, porque mi madre resultó ser algo que yo no había calculado, una mujer enamorable para el tipo equivocado de discurso. Los días siguientes fueron una revelación desagradable. Alberto, en vez de ponerse nervioso, se puso más cómodo,
como si hubiera encontrado una audiencia nueva para su personaje favorito. Llegaba de su turno, hablaba de lo agotado que estaba, de lo mucho que hacía, de lo poco que descansaba, y mi madre lo escuchaba con esa cara de «pobrecito». Yo intentaba intervenir, aclarar, recordar el contexto real, pero cada vez que yo decía algo, ellos lo recibían como si fuera un capricho. Alberto empezó a hacer algo que me pareció francamente ofensivo: mantener la casa impecable como demostración. No es que antes fuera un desastre, pero ahora limpiaba con una obsesión performativa, como si estuviera preparando una auditoría. Mi madre, en lugar de notar la teatralidad, se dejó impresionar por la superficie. Empezó a decir cosas como que un hombre así vale oro, que es trabajador, que no se le puede exigir más. Yo la miraba y pensaba que me estaba traicionando en mi cara, pero ella lo decía con una naturalidad increíble. Alberto, por supuesto, aprovechó eso. Se volvía más amable con ella que conmigo, le preguntaba por sus recetas, le comentaba que extrañaba comida, de verdad, y lo decía mirándome como quien manda un mensaje sin necesidad de levantar la voz. Yo veía a mi madre asentir, sonreír, y cada gesto de ella era como un ladrillo en la pared que me estaban construyendo alrededor. Y entonces pasó lo que nunca debió pasar: mi mamá empezó a cocinarle a él. No una sopa simple, no un arroz apurado, sino platillos gourmet, de esos con salsas, con presentación, con tiempos. Yo entraba a la cocina y veía olores que hacía meses no había en esta casa, pero no para mí, sino para él. Ella se esmeraba como si Alberto fuera su hijo y yo una adolescente rebelde a la que hay que disciplinar. La primera vez que lo vi sentado en la mesa con una comida casera servida por mi propia madre, sentí una humillación que me quemó el estómago. Y él no tuvo ni la decencia de sentirse incómodo, al contrario, se dejó atender como si siempre hubiera sido así. Lo peor fue que mi madre empezó a regañarme frente a él. Me decía: Lorena, ayuda, Lorena, no seas vaga, Lorena, una casa no se mantiene sola, como si yo fuera una intrusa en mi propia historia. Yo trataba de explicarle que esto no era sobre limpiar o cocinar, que esto era sobre cómo Alberto cambió las reglas, que esto era sobre control y castigo, pero ella me cortaba con frases de señora, que si yo quería respeto tenía que ganármelo, que si el hombre trabaja hay que apoyarlo, que si la vida no es un restaurante. Yo la miraba, atónita, porque era como si mi madre hubiera sido reemplazada por un manual de matrimonio del siglo pasado. Alberto se quedaba callado, pero esa callada era su victoria, porque él no necesitaba hablar cuando mi propia madre le hacía el trabajo sucio. Y ahí llegó la consecuencia inesperada que me terminó de confirmar que esto era un complot emocional: se aliaron. No lo dijeron con esas palabras, claro, porque ellos son correctos, pero lo hicieron con acciones. Un día mi madre sacó una libreta y empezó a hablar de organización, de rutinas, de que, por el bien de la convivencia, había que establecer un cronograma de limpieza obligatorio para mí. Yo pensé que era una broma, un chiste de mal gusto, pero no, era serio. Alberto estaba sentado en el sofá, descansando, escuchando como si fuera una reunión de trabajo donde yo era el recurso humano problemático. Y mi madre, con toda la autoridad del mundo, me asignó tareas como si yo viviera en un internado. Desde entonces, mis tardes se volvieron una pesadilla supervisada. Yo fregando pisos, yo limpiando baños, yo acomodando cosas bajo la mirada de mi propia madre, que corregía hasta el ángulo de una toalla. Alberto, mientras tanto, se recostaba en el sofá con esa tranquilidad de hombre que se siente reivindicado por una institución, la madre. Y no era que él me obligara directamente, era peor, porque ahora yo estaba siendo obligada por la lealtad familiar y por la vergüenza. Si yo me negaba, mi madre decía que yo era malagradecida, que yo estaba destruyendo mi matrimonio, y Alberto se limitaba a suspirar como si yo fuera un problema sin solución. Lo más indignante es que mi madre empezó a hablar como si ella estuviera arreglándome. Decía que yo necesitaba disciplina, que yo estaba confundida, que yo no entendía lo que es una vida real. Y Alberto, con esa cara de cansancio cuidadosamente administrada, se dejaba cuidar, se dejaba cocinar, se dejaba defender. Yo, en cambio, me sentía una extraña en mi propia sala, viendo cómo mi madre se sentaba con él a hablar de recetas mientras yo tenía las manos rojas de cloro. Y lo irónico es que la citación de conciliación seguía ahí, como un recordatorio de que él no buscaba mejorar nada, buscaba desplazarme, debilitarme, hacerme parecer inestable y ahora también perezosa ante un testigo clave. Esta situación empeoró cuando, un domingo, mi madre mencionó casualmente que hablaría con mis padres, que esto no puede seguir así, como si yo fuera una causa perdida. Alberto la miró con aprobación silenciosa, y en ese momento entendí que el siguiente paso iba a ser más grande. Ya no solo era la familia de él, ahora era la mía entrando al juego, pero del lado equivocado. Yo estoy atrapada entre un esposo que me quiere domesticar y una madre que se dejó manipular por una cara de cansancio, y eso no solo es injusto, es peligroso. Porque cuando tu propia sangre se alinea con quien te quiere reducir, ya no estás peleando por una cena,
estás peleando por tu lugar en el mundo. Y con esa conciliación en camino, sé que Alberto va a usar esto como evidencia de que yo necesito control, y yo no pienso regalarle esa victoria. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, invitaste a tu mamá para armar barra y te salió mal porque hasta ella se dio cuenta de que eres una carga. Eso no es complot, es realidad. Respuesta de la OP, qué conveniente llamar realidad a cualquier cosa que valide la versión del hombre cansado. Mi madre no se dio cuenta de nada, mi madre se dejó seducir por una actuación y por su propio chip cultural de obedecer al trabajador como si fuera un dios. Si para ustedes una mujer es una carga por no querer ser sirvienta, entonces sí, soy una carga, pero no para Alberto, para su ego y para su necesidad de control. Usuario anónimo 2 dice, te pusieron a limpiar y te traumatizaste. De verdad pareces una adolescente rica que cree que el mundo le debe servicio. Respuesta de la OP, no es trauma por limpiar, es indignación por el simbolismo y por la intención. Limpiar no es el problema es que lo usen como castigo, como reeducación, como si yo fuera una delincuente doméstica que debe ser vigilada. Ustedes aman minimizarlo porque así no tienen que admitir que hay dinámicas de poder asquerosas dentro de una casa, y claro, es más fácil burlarse de mí que cuestionar al hombre que está usando a mi madre como herramienta. Actualización 3. Han pasado 3 años desde la última actualización, y si alguien cree que el tiempo cura estas cosas, se nota que nunca ha vivido con alguien que convierte la convivencia en una guerra fría. Lo que pasó después fue una cadena de consecuencias que Alberto sembró con paciencia, como quien planta una planta venenosa y luego dice que no sabe por qué el jardín se murió. El divorcio se concretó, sí, y lo digo así, seco, porque la palabra ya no me provoca tristeza, me provoca rabia. Alberto se quedó con la casa, y no porque yo no la mereciera, sino porque yo me negué a jugar el juego sucio de convertir mi vida en una oficina para demostrar que valgo. Me exigían que buscara un empleo para pagar gastos comunes, como si mi mera compañía durante años no hubiera sido pago suficiente para cualquier hipoteca emocional. La gente no entiende lo que es sostener un hogar desde la presencia, desde la disponibilidad, desde la energía que una pone para que el otro no se sienta solo. Eso no se factura, pero existe, y yo lo di. Pero el sistema solo reconoce el dinero, y Alberto lo sabía, por eso empezó con el control financiero, por eso me puso en esa posición. Cuando llegó el momento de repartir, yo no quise humillarme compitiendo en su terreno. Me dijeron que así no funciona, que el juez, que los papeles, que las cuentas, y yo lo único que veía era un mundo diseñado para premiar a quien domina el lenguaje frío. Alberto salió ganando porque él se acomodó al molde, no porque fuera justo. Terminé mudándome a casa de mis padres al inicio, pero esa etapa fue insostenible. Mi madre, la misma que supuestamente llegó para defenderme, se convirtió en la portavoz de la vergüenza. Me miraba como si yo hubiera fallado como mujer, como si mi valor dependiera de cuántas veces trapeo. Mis padres me decían que buscara trabajo, que me calmara, que ya pasó, y yo sentía que me estaban pidiendo que acepte una mentira como si fuera paz. La paz no se construye tragándote la dignidad, y yo no me iba a resignar. Así que hice lo que una persona inteligente hace cuando la están arrinconando. Busqué un entorno donde mi forma de ver el mundo fuera comprendida, donde no me trataran como un problema. Conocí a un hombre en un foro de justicia relacional, de esos espacios donde la gente comparte historias y teorías y se valida mutuamente. Él hablaba como si entendiera que el trabajo doméstico es una herramienta de opresión, como si tuviera sensibilidad y conciencia. Me gustó porque no tenía esa mirada de «te toca», sino un discurso de derechos, de libertad, de romper cadenas. Yo pensé que, por fin, alguien iba a comprender que cocinar no es un acto inocente cuando viene cargado de expectativa y control. Me convencí de que con él mi vida iba a volver a ser mía. Y sí, me mudé con él, porque había que salir del círculo de Alberto y de mi familia que ya estaba contaminado por esa ideología de sacrificio. Al inicio fue casi perfecto, o al menos se sentía como una revancha. Él me escuchaba, me daba la razón, me decía que yo había sido víctima de una estructura patriarcal doméstica, y yo asentía porque era refrescante que alguien no intentara corregirme. Me decía que yo merecía descanso, que yo merecía un hogar donde no me midieran por el servicio. Yo me sentí vista, validada, por fin. Pero, como siempre, la realidad tiene una manera cruel de mostrarte las letras pequeñas. Poco a poco fui notando que su conciencia venía con condiciones, como todo. Resulta que este hombre era chef profesional. Y yo no lo vi como un problema al principio, porque pensé que un chef, por lógica, no te va a exigir cocinar, porque cocina por profesión. Incluso me pareció irónico, como si el universo me estuviera diciendo, mira, aquí no hay excusa para pedírtelo. Pero luego sufrió una lesión nerviosa en las manos. No fue algo dramático de película, fue algo lento, médico, y de pronto su capacidad de trabajar se redujo. Yo pensé que ahí se vería su coherencia,
que entendería que no podía trasladar su problema a mí. Y fue ahí donde se reveló la verdadera cara de la justicia relacional. Cuando la necesidad aprieta, los discursos se vuelven herramientas para justificar lo que conviene. Empezó a decir que yo debía apoyarlo, que la pareja es equipo, que mi libertad también implica responsabilidad. Lo decía con palabras bonitas, con teoría, con conceptos, para que sonara diferente a Alberto, pero en esencia era lo mismo. Y luego lo llevó al terreno legal, porque aparentemente ahora todo el mundo cree que los papeles resuelven la moral. Me obliga legalmente a ser su asistente de cocina para mantener el departamento que compartimos, porque su ingreso depende de pedidos a domicilio y él no puede manejar todo solo. No me lo pidió como favor, me lo presentó como condición de supervivencia compartida. Y yo, que me mudé buscando escapar de la cocina como símbolo de opresión, terminé en una cocina industrial, picando cebollas como si fuera castigo cósmico. Ahora paso 14 horas al día lavando ollas enormes, picando ingredientes, empacando pedidos, corriendo como si mi vida fuera un servicio continuo. Y lo más cruel es que no es una cena romántica, no es un gesto de amor, es una línea de producción. La cocina huele a trabajo, a grasa, a urgencia, y mi espalda lo siente cada noche. Vivo exactamente la pesadilla que juré evitar con Alberto, pero ahora por necesidad económica, porque el divorcio me dejó sin base, sin casa, sin colchón. A veces me quedo mirando mis manos, rojas, con cortes pequeños, y me parece una ironía tan obscena que siento ganas de reírme y llorar al mismo tiempo, pero yo no me rompo, yo me indigno. Porque esto no es una lección, esto es una injusticia repetida con diferente disfraz. Y mientras yo estoy aquí, atrapada en lo que siempre supe que era una trampa, me entero de Alberto. Sí, Alberto se casó con una mujer que ama cocinar, y juntos abrieron un restaurante exitoso. Él, el agotado, el mártir de 12 horas, ahora trabaja pocas horas, según lo que me contaron, y ella lo recibe con banquetes y lo publica en redes para presumir. Lo veo de lejos, porque inevitablemente la gente te manda cosas, como si fuera entretenimiento, y ahí está él, sonriendo, con platos perfectos, como si siempre hubiera sido un hombre simple que solo quería amor y comida. Es un montaje cruel. Un símbolo de cómo él logró lo que quería, una vida donde alguien lo atienda sin cuestionarlo, y encima lo convierten en historia bonita. Yo sigo convencida de que Alberto me manipuló desde el principio. Me acostumbró a una vida sin cocina para luego usarla como herramienta de control y después, como castigo, me empujó a un destino donde la cocina me domina por obligación. Y sí, suena como si el universo estuviera conspirando, pero no me vengan con que son decisiones, porque las decisiones se toman dentro de condiciones, y mis condiciones fueron saboteadas. Mi situación actual es el resultado de una estructura que premia al que domina, y yo, que me negué a arrodillarme, terminé pagando un precio absurdo. Si esta es la lección que supuestamente tengo que aprender, lo único que aprendí es que el mundo no soporta a una mujer que dice no. Así que así quedamos. Alberto, con su vida limpia y su restaurante y su nueva esposa perfecta para su narrativa. Mi madre, probablemente convencida de que todo esto me hizo bien, porque ama sentirse correctora. Yo, en cambio, en una cocina industrial que nunca quise, sosteniendo un hogar ajeno con el mismo tipo de exigencias que siempre repudié, pero ahora con la excusa de la necesidad. Y lo peor es que, aunque suene contradictorio, sigo pensando lo mismo, yo no estaba equivocada al resistirme. Lo que está mal es el sistema que me castigó por resistir. Y ahora el problema nuevo es que mi nueva pareja está hablando de expandir los pedidos, de contratar a alguien, y de poner todo a nombre de él, lo cual significa que si me niego, me quedo sin techo otra vez. La amenaza es la misma de siempre, solo que ahora viene con cebolla y con tinta legal. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, el universo no te odia, Lorena. Tú te odias tanto que conviertes cada oportunidad en una excusa para no crecer. Terminaste picando cebolla 14 horas porque siempre te negaste a hacer lo mínimo. Respuesta de la OP, ¿qué obsesión tienen con llamar, crecer, a someterse? Yo no me odio, yo me respeto, y por eso me duele estar en una situación donde el respeto no alcanza para pagar renta. Lo que ustedes llaman, lo mínimo, es el inicio de la servidumbre, y si hoy estoy aquí es porque el mundo ama arrinconar a quien no se deja domesticar con sonrisas. Su moral de esclavo no me impresiona. Usuario Anónimo 2 dice, Alberto no te manipuló, te conoció y se cansó. Y tu mamá no se alineó con el enemigo, solo dejó de comprarte la mentira. Eres el problema en todas las historias porque siempre eres el problema. Respuesta de la OP, qué cómodo para ustedes resolverlo con una frase redonda para sentirse inteligentes. Alberto se cansó de lo que él mismo prometió sostener, y eso se llama fraude emocional, pero claro, ese concepto no existe en su diccionario. Mi madre dejó de verme como hija y me vio como proyecto, y eso también es violencia, aunque no les guste llamarla así. Si yo soy el problema, por no aceptar que me conviertan en herramienta,
entonces sí, soy el problema, y ojalá más mujeres fueran ese tipo de problema.